Hola amigos, te envío un gran saludo ahora que en esta ocasión voy a subir el video del estudio del libro. Es una buena oportunidad para saludarlos a todos ustedes, esperando que se encuentren bien. Gracias por seguir en este canal, por compartir nuestros videos y también sobre todo por permitirnos llegar a tus hogares y poder ayudarte en este caso con los comentarios para las reuniones siguientes. Es un gran placer para cada uno para servirte. Y empezamos entonces ahora con el estudio bíblico. El tema para el estudio del libro es: el Sanedrín lo juzga y después lo envía a Pilato. Puntos importantes que vamos a tratar en este estudio del libro es: el Sanedrín reanuda el juicio por la mañana. También vemos que Judas Iscariote intenta ahorcarse. Decimos que intenta ahorcarse porque no lo consigue. Y envían a Jesús ante Pilato. Empezamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿por qué vuelve a reunirse el Sanedrín por la mañana? La respuesta es: para así dar la apariencia legal del juicio que habían celebrado la noche anterior. Y cuando tienen a Jesús frente a ellos, empiezan a hacerle las mismas preguntas que hicieron la noche antes. Entonces, como decía el estudio del libro, él ya está condenado a muerte, pero ellos en este caso quieren justificar esa ejecución. Así que tratan de buscar otros modos a pesar de los testigos falsos que presentaron contra él. Le vuelven a hacer las mismas preguntas, como quien diciendo, pasando tiempo para que pueda en este caso las personas pensar que están haciendo un juicio justo. La siguiente pregunta dice: ¿cómo muere Judas y qué pasa con las 30 monedas de plata? Pues Judas dice que trata de ahorcarse, pero parece que la rama de donde colgó la soga se quiebra y dice que su cuerpo cae y se revienta en unas rocas. Y las 30 monedas que pidió por traicionar a Jesús, las dejó arrojando en el templo de los sacerdotes principales, ellos utilizan esas monedas para comprar el campo de un alfarero y sepultar ahí a los desconocidos. Más adelante, en este caso, vamos a analizar el proceder que hizo Judas. Y en la pregunta 3 dice: ¿qué cargos inventan los judíos contra Jesús para que Pilato lo mande a ejecutar? Por ejemplo, formulan 3 cargos. Lo acusan de alborotar al pueblo. También dice que le dicen que estaba hablando en contra de pagar los impuestos al César. Y también que se proclama, en este caso, rey. Es decir, como vemos, todas estas 3 cosas no es lo que lo querían acusar a los líderes religiosos, pero ante Roma no se iba a meter en asuntos religiosos con los judíos, porque ellos solo se los llevaba a juzgar cuando tenían que ver con lo que estaba en Roma. Es decir, por ejemplo, el pagar impuestos a César es una cosa que afectaba a Roma, o alborotar el pueblo, o en este caso el proclamarse rey, querían decir que iba a estar en contra del César porque se iba a hacer rey. Entonces todas esas cosas era para que en este caso Pilato, que juzgaba por asuntos a los romanos, entonces Pilato ahora meta sus manos y juzgue a Jesús, aunque ellos ya lo habían condenado a muerte. Ahora vamos a los textos que podemos aplicar en nuestra vida o algunas lecciones interesantes que podemos sacar. Empezamos primero con el texto de Lucas capítulo 22, el versículo 67. Lucas 22, 67.
¿Ya lo tienes? Pues, ¿qué te parece si lo leemos? Dice ahí, dinos, en este caso los líderes religiosos le preguntaron, dinos, si eres el Cristo. Él les contestó, aunque se lo dijera, nunca lo creerían. Lo que aprendemos entonces de este texto es que Jesús les dijo que aun cuando Él les dijera que era el Cristo, ellos no iban a creer, no había razón para que le pregunten. Y eso era en este caso porque su interés no era sincero. No querían saber nada de lo de Jesús. De la misma manera, en el territorio a veces también encontramos personas que su interés no es sincero, mis hermanos. A veces hacen preguntas con el objetivo de llegar a una discusión o polemizar el mensaje del reino, o tal vez hay muchas personas que estudian, pero esto se ha convertido en una costumbre. Entonces su interés no es sincero. Por eso debemos tener en este caso cuidado, ya que ese tiempo, hermanos, valioso que estamos con esas personas, ese tiempo lo podríamos utilizar en buscar a otras personas que de verdad deseen aprender la verdad. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 27, el versículo 4. Mateo 27, 4 dijo, en este caso Judas dijo, pequé al traicionar sangre inocente. Pero ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Entonces, la lección que podemos sacar de aquí es que quizás pudiéramos pensar que cuando Judas fue a devolver el dinero estaba arrepentido, pero eso no era muestra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Judas, en vez de buscar el perdón a Dios, como por ejemplo orarle y decir que había cometido un error, no hace eso. Y eso nos enseña que cuando de verdad estamos arrepentidos o hemos cometido un pecado grave, lo primero, mis hermanos, lo primero que debemos hacer es orar a Jehová y confesar nuestros pecados inmediatamente después de haber cometido el pecado. Entonces, eso es en verdad una muestra de arrepentimiento. Ahora vamos a Lucas capítulo 23, el versículo 2. Lucas 23, 2 dice, entonces comenzaron a acusarlo, decían, encontramos a este hombre alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo el Rey. Interesante cómo lo leemos, pero bueno, y ahí ahora dice, ¿qué podemos aprender de esto? Pues aquí vemos que los líderes religiosos pues acusaron falsamente a Jesús de cosas que no hizo, porque él no estaba en contra de pagar los impuestos de César. Él dijo, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Entonces, eso nos enseña a cada uno de nosotros que no debemos admirarnos o no debemos extrañarnos que durante un juicio o bajo proscripción muchos hombres utilizan razonamientos falsos, porque eso están acostumbrados a hacer, igual que los líderes religiosos. Vamos a Mateo 27:4. Ya lo leímos, pero hemos sacado lecciones interesantes de este texto. Mateo 27:4 dice, porque traicioné sangre inocente. Pero ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Es cosa tuya. Entonces, también de este texto vamos a darle otro enfoque. En el texto vemos que Judas sintió remordimiento, pero no era porque estuviera arrepentido de verdad. Porque en lugar de pedir perdón a Dios, fue a confesar su pecado a los sacerdotes principales y a los ancianos, algo que ya sabían, y él como que quiso remediar la situación. ¿Pero por qué? ¿Estaba arrepentido? No. Lo que a él le preocupaba es que la ley judía condenaba a muerte a los que por falso testimonio hicieran que la persona muriera. Entonces, de verdad, lo que atormentaba a él eran los sentimientos de culpa. Por eso es que cogió y fue a devolver el dinero y no fue a orar y decirle a Dios que lo perdonara. ¿Qué aprendemos también de este texto de Mateo capítulo 27, el versículo 4? Pues
vemos cómo empezó esto de Judas. Judas dijo que traicionó al sangre inocente. Entonces Judas fue y les pidió 30, en este caso monedas. Así que Judas buscó una ganancia financiera para traicionar a su amo por 30 piezas de dinero en plata. Y vemos que al dejarse dominar por su deseo, esto lo llevó a que perdiera toda oportunidad de tener la vida eterna, ya que había cometido un pecado imperdonable. Entonces, vemos que la codicia y los deseos carnales no llevan a nada bueno, mis hermanos. Más bien nos llevan a que nos alejemos de Jehová. Por eso debemos desechar todos los deseos carnales, porque son malos. Muy bien, ¿estamos listos? Estamos listos para comentar en nuestras reuniones de congregación. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Comparte, pulgar arriba y nos vemos. Cuídate mucho. Hasta la próxima.